Unidos en adoración, levante su voz. Elevaremos nuestra voz. ¿A quién? A ti, mi Cristo. Al único y sabio Dios, toda la gloria y honra. Toda la gloria tuya es. Tuyo el imperio. El imperio y el poder. Mi vida entera te diré. Hemos venido a rendir nuestra vida, Señor. Solo a ti. Solo a ti. Y solo a ti. Levante su voz al cielo. Démosle gracias a Dios por este nuevo día que nos permite estar reunidos en su presencia para rendirle culto al único que se merece toda la honra y toda la gloria, a Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, el único y sabio Dios. Señor Jesús, hemos venido en esta mañana como iglesia, Señor, a rendirte adoración, a rendirte un tributo, Señor, a rendir nuestras vidas como un culto racional, Señor. Mira tu iglesia, Señor, en esta mañana. Permítenos llegar a tu presencia con alabanza, con adoración, Señor, y que luego que te hayamos entregado, Señor, nuestra ofrenda, tú puedas hablarnos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos de esta hermosa iglesia que se reúne todos los domingos para darte honra, gloria y alabanza, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. El Salmo 95. Quiero que leamos el Salmo 95, los primeros 5 versículos. Si lo tiene allí, vamos a empezar a leer. El verso 1 dice, vamos a leerlo todos juntos a una sola voz. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Un poco más fuerte, hermanos. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Escuche esto: suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. No hay un Dios más grande que nuestro Dios, no lo hay, y a ese Dios es al que hemos venido a adorar. Levante sus manos, bata sus palmas y vamos a cantar en esta mañana al único Dios, a Jesús. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. Y no hay Dios tan grande como tú. no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú.
Verso 6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Aleluya, adorémoslo en esta mañana. Oh, mi Dios, hemos venido a adorarte, mi Dios. Hemos venido a adorarte, Señor. Hemos venido a adorarte, mi Dios. Muévete en tu iglesia, Señor. Déjate sentir, Señor, que te podamos sentir. Llena con tu espíritu a quien que lo esté buscando, Señor. Déjate sentir en esta mañana, mi Dios. Que adoramos, Santo, Santo es al único que le decimos santo, 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 nuestra digno, santo, mi Dios, al que en el trono está. Santo, Santo, Santo. Dile en esta mañana: Dios creación y esta iglesia te canta, mi Dios. Creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, Santo, Santo.
principio, único y vivo Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús. Cántalo, iglesia, dilo. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Llegaste al cielo por salvar, me viniste a rescatar. Transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Te venciste, el velo partiste, Amén, amén, amén. tumba vacía. La tumba vacía ahora está. está. Él vive por los siglos de los siglos. Los cielos Tu declaran. gloria proclama. Tu gloria, Señor, está en este lugar. Mi Cristo vive. Aquí adoramos a un Cristo vivo. Vamos, iglesia. Incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder, tu autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre, incomparable ser. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder, la autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, nombre de Jesús mi Qué lindo se escucha la iglesia adorar a Dios. Poderoso su nombre, El Señor se agrada de escuchar su alabanza. incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable.
hemos venido a adorar en esta mañana. Gracias. No hay otro Dios como tú, no lo hay, no hay otro Dios como tú. Gracias, mi Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús. Qué bueno es el Señor, hermanos, qué bueno es el Señor. Nos quedaríamos aquí cantando por horas, adorándolo. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Demos fuerte una alabanza al Señor. Pueden estar cómodos, mis hermanos. Qué lindo es estar en su presencia, qué lindo es poder adorarle. Si alguien necesita traducción, que si alguien necesita traducción. A salir a los niños, pero antes decir algo. Número uno, los niños van a estar en las clases hasta que termine el horario de clases, van a estar en los salones. También decirles que no tienen espacio para ir a comprar a McDonald's o a sitios como esos. Por favor, por el cuidado con ellos mismos. Amén. Y queremos pedirle a los maestros que nos ayuden con ello y los hermanos de recepción también. Amén. También queremos pedir a los padres que tengan niños menores de 7 años que cuando los niños vayan al baño el papá lo acompañe. Amén. Niños menores de 7 años que el papá o la mamá, cuando el niño vaya a ir, entonces usted le acompañe, para que estemos también pendientes de nuestros niños. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a dar espacio a que los niños puedan ir a su clase de escuela dominical. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios.
quiero ser quien alumbre el camino del que no puede ver y mostrarle la senda de la verdad que solo Jesús sabe, nadie más lo hará. Y aunque sea solo un niño, mi Jesús está conmigo para ir al mundo a predicar a toda lengua y en todo lugar. Y aunque sea solo un niño, mi Jesús está conmigo. No hay fronteras que me detendrán, a Jesús todos conocerán. Y aunque sea solo un niño, mi Jesús está conmigo para ir al mundo a predicar a toda lengua y en todo lugar. Y aunque sea solo un niño, mi Jesús está conmigo. No hay fronteras que me detendrán, a Jesús todos conocerán. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí hay puestos, hermanos. Los que quieran venir aquí a la parte de adelante, bienvenidos, bien pueda. Vamos a pasar un momento al hermano Juan Esteban, que tiene un anuncio importante para nosotros. Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Estamos aquí, estamos glorificando al Señor Jesucristo. Amén. Él merece toda la gloria y todo el honor. Mis hermanos, voy a tratar de ser un poco breve. Quisiera compartirles dos temas importantes de información relacionado con la juventud. Quiero invitarles a los jóvenes, tanto las mujeres como los hombres. Bueno, aprovechando que hoy también es el Día de la Mujer, queremos desearles feliz Día de la Mujer. Amén. ¿Cuántos agradecemos a estas hermosas mujeres, a estas grandes mujeres, madres, hermanas, siervas del Señor? Amén. Quisiera escuchar que digan amén los hombres. Amén. ¿Se escuchan, damas? Díganlo una vez más. Amén. Amén. Estamos todos y comprendemos y reconocemos ese arduo labor y trabajo que realizan. Así que a ustedes, felicidades, mis hermanas. Quisiera compartirles, este viernes vamos a tener una charla para los jóvenes, que vamos a tener dos charlas diferentes, una específica para las mujeres y una para los varones. ¿Cuándo lo tenemos? Este próximo viernes, así que no se lo pueden perder. La tendremos a las 7, vamos a estar 7:30 de la noche, vamos a estar compartiendo más detalles a medida del transcurrir del tiempo. Los jóvenes, sí, me hacen aquí el énfasis, los jóvenes. Vamos entonces a tratar algunos temas específicos y quisiéramos invitar a cada joven que está aquí para que no se lo pierda. Amén. El viernes 7:30 de la noche vamos a estar compartiendo más detalles. Si tienen alguna pregunta o tal vez no están dentro del grupo para recibir alguna información, puede acercarse a la hermana Sofía o a alguno de los miembros de la directiva. Los jóvenes, si pueden levantar la mano en este momento, alguno que esté por aquí, para que puedan saber, y también si ustedes pueden mirar quiénes pueden acercarse. Y bueno, paso al segundo tema, mis amados hermanos, y es que nosotros vamos a tener nuestro retiro juvenil. Amén. Se acerca nuestro retiro juvenil y no queda sino en la fecha de abril, así que es el próximo mes para que empecemos a prepararnos. Abril va a ser 2 días, el día 17 al día 18, así que quisiéramos invitarles a la juventud para que se prepare. Vamos a estar compartiendo más detalles a medida del tiempo, pero quisiera que se preparen porque vamos a estar en un arrecife afuera de Aruba. Vamos a estar yendo hacia un arrecife afuera de Aruba, vamos a transportarnos por medio de bote, así que quisiera invitarles para que podamos prepararnos, vayamos arreglando todo, si tenemos que organizar el bolso, las toallas, si tenemos que, primero que nada, la Biblia. Amén. Amén. Tenemos un videito que están ahí, quisiera que lo pongan un momento, por favor. Bueno, aún no lo han vivido, ya saben, se acerca nuestro retiro juvenil. Si no les queda claro, se acerca nuestro retiro juvenil. ¿Qué días es? 17 y 18 de abril, mis amados hermanos. Gracias por volver a la infografía. Quisiera invitarles, vamos a pedirles a todos los jóvenes
para que se preparen, no se les olvide llevar la Biblia, ese es su pasaporte. Vamos a estar trabajando sobre un lema y es en la dimensión del reino. ¿Cuál es el lema? En la dimensión del reino. Así que quisiera invitarles para que no se lo pueden perder. Vamos a estar compartiendo más información. Tengan presente, si me pueden regresar a la imagen anterior, tengan presente por favor, las fechas de inscripción cerrarán el día 31 de este mes. ¿Qué día? No se les olvide, jóvenes, sabemos que a veces es un poco, nos esperamos hasta el último momento, pero este es muy importante porque debemos de preparar tanto alimentos como transporte, como agua, como el tema logístico, y queremos hacerlo de la mejor manera, teniendo en cuenta de que vamos a estar separados, vamos a enfocarnos y vamos a ir a otro lugar para que lo tengan presente. Correcto, vamos a estar compartiéndoles, estamos todavía detallando algunos temas, ya tenemos algunos lugares, bueno, tenemos un lugar separado ya está ese definido, pero el tema del transporte, el tema de alimentos, el tema de logística, dependiendo de la cantidad de las personas, estamos también por definir. Así que les vamos a estar compartiendo más detalles sobre una posible tarifa que cubre todos estos aspectos: estadía, alimentación, transporte, para que no nos preocupemos y podamos tener este retiro juvenil, alejarnos de todas las distracciones del mundo, tal vez dejar todo a un lado para enfocarnos en la presencia de Dios. Amén. Así que vamos con este ánimo, vamos con este mismo esfuerzo, porque vamos a entrar en la presencia de Dios. Habrán momentos gratos de diversión, pero sobre todo es estar en la presencia de Dios, entrar en la dimensión del reino. Amén. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. 17 y 18 de abril. Vayamos preparando las maletas y el que no sepa nadar tiene que aprender a nadar. Quiero invitar al hermano Jaime y a la hermana Frangelis que nos colaboren esta mañana con la recolección de la ofrenda, si está por aquí el hermano Jaime, la hermana Frangelis, para que nos ayude. Y qué bueno escuchar buenas noticias de tierras, bueno, no tan lejanas, cercanas, ¿cierto? Qué bueno contar con la presencia esta mañana de nuestro hermano Andrés. ¿Cuántos quieren escuchar un saludo de parte de él? Bienvenido, hermano Andrés. Queremos escuchar unas palabras, un saludo de su parte. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo en el nombre de Jesús. Bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad que Él me regala de estar nuevamente aquí con ustedes. Amén. Esta bonita tierra, fea entonces. Una bonita tierra, ¿verdad? Gracias a Dios por lo que Él nos permite. Bueno, reciban un saludo muy especial de parte de mi esposa y mis hijos. Amén. Jacob y Helen casi todas las semanas preguntan por Aruba. Es una bendición, gracias a Dios por lo que nos permite. También reciban saludos de los hermanos en San Martín. Amén. Dios está haciendo algo poderoso. Bueno, hermanos, contarles que Dios ha sido bueno, siempre es bueno, ¿cierto? Eso no nos cabe la menor duda. Pero en el desarrollo de su obra Dios ha ido acompañando todo el proceso. Tenemos muy buenas noticias tal vez para contarles. Lo primero es que ya la iglesia está desde la parte administrativa, legal y gubernamental completamente establecida. Gloria al nombre de Jesús. Este fue un proceso que se inició hace un tiempo atrás, por supuesto bajo la supervisión del misionero de Aruba, pero gracias a Dios ya hoy, el viernes anterior, nos entregaron ya la activación plena de la iglesia y creo que Dios obra en todo esto, ¿verdad? Y tengo que decirlo, hermanos, Dios hizo un milagro ahí porque nos dijeron que eso se podía tardar muchísimo tiempo, que podía tardar de entre 8 meses a 1 año. Y en este proceso, en esta última etapa del proceso, que es como la más difícil por los tiempos que se toma, y justamente antes de venir aquí el Señor nos dio esa noticia y estamos muy, muy felices. Eso habla de que la obra de Dios sigue su curso.
Amén. También, hermanos, bueno, contarles, tal vez ustedes vieron un videíto corto estos días, tal vez Dios nos permita mostrar alguna otra información, pero contarles, hermanos, Dios está moviéndose poderosamente. Ya hemos tenido asistencias hasta de 40 personas y tenemos una campaña que se llama Vamos por los primeros 100. Amén. ¿A cuánto les alegra? Y esos serán los primeros, ¿cierto que sí? Eso implica, hermanos, que necesitamos orar al Señor, que la presencia de Dios se mueva de manera poderosa. Han ocurrido de verdad cosas muy bonitas, tal vez algo para contar. Una señora, una anciana, cuando llegamos allí, bueno, nos cambiamos, ya el Señor nos dio la gracia y la oportunidad de ubicarnos en uno de los mejores lugares de la isla. Amén. Básicamente el lugar donde está ubicada ya la iglesia es como el corazón de la isla, es donde se mueve todo el entorno turístico, gastronómico, y hay un lugar especial, muy especial. Yo lo llamo el mejor lugar de la isla, que es la iglesia. Amén. Y gracias a Dios por eso, ¿cierto? Y creo que en ese orden de ideas, hermanos, Dios ha estado haciendo cosas poderosas. Una anciana, ella se paraba frente a la iglesia, al templo donde estamos, y estando ahí, ella se paraba. Un día la saludamos, no habla español, bueno, no hablaba español. Ella empezó y nos preguntó qué era lo que había ahí. Ella dijo, ahí hay algo poderoso. Y eso es muy bonito. Y empezó a traer a gente que solo hablaba español y los traía y decía, good church, good God, good pastor. En todas tenía razón. Entonces empezó a traer, y había gente que la traía casi como cargada. Spanish, church, Spanish, y les decía, y empezó a traer personas. Y ahí en toda la zona, la zona se llama, el distrito se llama Simpson Bay. En el distrito de Simpson Bay, ya todas las personas que pasan conocen que ahí se predica el nombre de Jesús. ¿Y por qué les digo que hablaba? Porque la anciana murió. Estuvo 20 días, estuvo en 2 servicios con nosotros. Me dijo, no entiendo español, no entiendo nada de español, pero yo sé que aquí está Dios. Y bueno, Dios hace cosas, ¿cierto? Hay cosas que parecen extrañas a nuestra forma, pero Dios usa personas. Y era una persona muy conocida en ese sector. Todo el mundo tenía que ver con ella por alguna razón. Y eso implica que ya la iglesia en San Martín la conocen. De hecho, uno sale y ya la gente empieza a identificar a la familia pastoral y empieza Dios a obrar como está haciendo todas las cosas. Y creo, hermanos, que esa es la obra de Dios, ¿verdad? Un día me levanté y le dije, Señor, llévame a un lugar donde me necesites. Y pues ya estaba en San Martín. O sea, pero yo le dije, Señor, llévame a un lugar que me necesites. Y yo, un hermano me prestó su auto y salí a andar en el auto, a conocer de un lado, del otro, de la zona francesa, de la zona holandesa. Y por allá giraron unos autos, yo me fui detrás de los autos. Cuando ellos volvieron y giraron, yo seguí detrás de los autos, y ellos se fueron como hacia una playa, ¿sí? Muy retirada, una tal vez de las playas más retiradas que hay allá. Y cuando yo llegué allá, la señora que estaba atendiendo el parqueo me dijo, pero usted no viene a la playa. Claro, yo venía en camisa, manga larga, pantalón bien presentado, ¿cierto?
Y llegué allá y me dijo, ¿usted qué hace? Y yo le dije, vengo a predicar a Jesucristo. Cuando la señora me vio, cuando yo le contesté, ella empezó a llorar y me dijo, yo me levanté a las 3 de la mañana a decirle al Señor, Señor, envíame a alguien que me predique. Y esa es la obra de Dios. Así que si ese aplauso es para alguien, es para Él. Gloria al nombre de Jesús. Y bien, hermanos, Dios está haciendo cosas poderosas, como les digo, alrededor de 40 personas ya asisten a nuestras iglesias, ese es el registro a nuestro templo, ese es el registro que tenemos, pero realmente el grupo que estamos atendiendo se sube casi a las 80 personas. Eso implica que hay mucho que hacer en ese lugar. Los hermanos muy dispuestos, están felices, contentos, agradecidos con la iglesia en Aruba, hermanos, por todo lo que ustedes están haciendo a favor de la obra en San Martín. Y yo quisiera, hermanos, de verdad agradecerles, porque allí es donde uno empieza a ver cómo cuando la iglesia se une, Dios empieza a hacer cosas poderosas. Y en ese orden de ideas, hermanos, decirles, hay una necesidad inmensa. San Martín, estando allá me di cuenta, la llaman la isla del pecado del Caribe, pero yo sé que Dios llegó para hacer cosas poderosas y va a transformar ese territorio, ¿verdad? Y ya, yo sé que estamos pensándonos ya el lugar donde estamos. Es un lugar que ya nos toca pensarnos cómo vamos a hacer para reorganizarnos, reubicarnos. Estábamos en un lugar donde las condiciones eran precarias. Cuando llegamos al lugar, las condiciones eran precarias. A veces los roedores nos pasaban. Estaba uno predicando y habían unos animalitos voladores, unas cucarachas, ¿cierto? Y claro, la gente como que todo el mundo sale corriendo, ustedes saben cómo es. Pero decirles, hermanos, Dios nos abrió este lugar y empezamos. Compramos las primeras 20 sillas y se llenaron, luego compramos otras 10, se llenaron, luego compramos otras 10, se llenaron. Ya tenemos un espacio para 50 personas y seguimos, hermano, pensando que vamos por las primeras 100. Así que Dios está en control de todo, hermanos. Así que las oraciones que hacemos a Dios por la obra no son en vano. Y los aportes que también se hacen, hermanos, no son en vano. Así que qué bueno, hermanos, seguir unidos. Nosotros estamos enviando información constantemente al misionero. Por supuesto, Dios está haciendo lo que tiene que hacer. Estoy aquí como parte de ese proceso también. Y seguramente Dios seguirá abriendo las puertas. Amén. Ya el tema de documentación de la familia está muy adelante, que en eso también Dios ha obrado bastante. Agradecemos, hermanos, allí nos están asistiendo personas, por supuesto, de diferentes nacionalidades, venezolanos, colombianos, dominicanos, peruanos. Hay locales de la isla, arubianos también están asistiendo. Eso significa que Dios está en todo, ¿cierto? A Dios no le gana a nadie. Así que Él va adelante, Él va atrás, Él nos cubre, estamos inmersos en Él. Y hay una buena noticia. Yo diría que entre todas las buenas noticias que hay, estamos dando doctrina a 5 personas que quieren entregar su vida al Señor. Amén. Y eso implica, hermanos, trabajo, mucho trabajo, estar mucho tiempo al servicio, afuera, recibiendo personas.
Y bueno, hermanos, aquí estamos para continuar la obra de Dios. Y yo quisiera pedirles, hermanos, si me ayudan a orar por la obra en San Martín. Es una obra de verdad que Dios está bendiciendo bastante. Estos días conocí, me presentaron una señora, una colombiana que vive en la isla de Saba, y me dijo, hermano, allí están necesitando gente que predique la palabra. Y muchos de esos territorios están necesitando de Dios. Así que Aruba es una iglesia misionera, ¿cierto? Y Dios tiene propósitos. Estos días escuché al pastor William hablando acerca de Guadalupe, ¿cierto? Estuvieron orando. Y Dios tiene mucho que hacer, son muchas islas aquí hacia arriba, y Dios tiene mucho que hacer en la vida de esas personas, porque de verdad hay una gran necesidad. Así que, hermanos, bueno, yo voy a dejar este micrófono en manos de nuestro pastor y misionero, y que él haga esta oración por la iglesia en San Martín, por la obra de Dios. Y recuerde, hermanos, ahorita somos 11 bautizados, una asistencia de 40 personas en los cultos, atendemos a cerca de 80 personas, pero recuerden, y en sus oraciones, cuando ore por San Martín, recuerden que vamos por los primeros 100, pero vamos por los primeros 100 bautizados. Amén, en el nombre de Jesús. Sí. Gloria a Dios. Bueno, qué buenas noticias, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Y qué bonito ser protagonistas de las buenas noticias. No sé si a usted le parece eso interesante. Poder ser protagonistas de las buenas noticias. Así que qué bueno la oportunidad que Dios nos brinda como iglesia aquí en Aruba, no solo de lograr lo que hemos logrado, todos juntos, avanzar, que la obra de Dios aquí crezca, apoyar la obra en San Nicolás, construir esta propiedad, construir la casa pastoral, sino que ahora extendernos hacia afuera. Amén. Y de seguro Dios nos permitirá llegar a Guadalupe. Eso ya está ahí, hermanos. Amén. Dios nos ayudará, y hay otros lugares, pero ayúdenos a orar. Dios es el dueño de todo, y Dios nos abrirá puertas, nos dará la facilidad, la economía. Hermanos, por experiencia se los digo, si Dios tiene que bendecir a alguien para que aporte con generosidad, para Dios no es problema. Cuando cuando compramos este terreno, la iglesia del Señor sigue la visión de Cristo. La visión de Cristo siempre fue estar en medio del pueblo, en medio de la multitud, en medio de las necesidades que ellos vivían. Y esa sigue siendo la misión de la iglesia. Nuestra iglesia propende por seguir reflejando la misión de Cristo, en el amor a los perdidos, en rescatar a aquellos que necesitan una ayuda, en guiar a los que están perdidos, instruir a los que no saben, restaurar familias, restaurar vidas, sanar hogares. Esa fue la misión de Cristo, y es la misión que nosotros como iglesia queremos seguir brindándole a Aruba y a la sociedad de nuestro entorno. Bueno, nuestra visión es apuntar realmente a contribuir con la necesidad de Aruba. La principal necesidad de Aruba es conocer a Dios. A partir de allí, la vida en la familia, en los hijos, en la relación de pareja, en el entorno en que nos movamos, en el entorno social, económico, administrativo, cualquiera sea, será diferente. Mientras una sociedad tenga claro quién es Dios y cuáles son las enseñanzas que Dios a través de su palabra quiere que nosotros tengamos, esa sociedad será diferente. Pues nuestra visión es llegar a Aruba con un mensaje de Jesucristo. ¿Y cuál es ese mensaje?
el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de cambio, un mensaje que transforma, un mensaje que trae paz, un mensaje que cambia la vida del ser humano. Hacia ahí apuntamos con nuestra visión. Nos enfoca realmente a la historia. Nosotros venimos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, una iglesia con una visión misionera, yo diría impresionante, como la palabra más apropiada, porque es una iglesia que desde sus inicios nació como una misión y desde ese entonces hasta el día de hoy no ha parado de hacer misión. Y al día de hoy nuestra iglesia en Aruba es producto de esa misión de la iglesia en Colombia. Ya son 25 años de estar desarrollándose la obra del Señor aquí en Aruba, inicialmente con nuestro hermano Elkin y su familia, posteriormente el hermano Orlando Córdoba y su familia, y hace 14 años, por la gracia de Dios, Dios nos permite a nosotros seguir en ese mismo desarrollo, en esa misma línea que desde nuestros inicios y antes de nuestros inicios, con la misión que nos envía, hemos venido trayendo. Y hoy tenemos que decir, estamos frente a una iglesia consolidada, estructurada, una iglesia que realmente ha aprendido a amar a Dios y en esa línea ha aprendido a servir a Dios, ha aprendido a tener el sentir que tiene Dios en favor de los perdidos. Es así que trabajamos con niños, con adolescentes, con jóvenes, con damas, con caballeros, con los hermanos o hermanas de la tercera edad. Es así como trabajamos por los de afuera que todavía no conocen a Dios. Es así como trabajamos por la familia. Es así como trabajamos supliendo las diferentes necesidades de la vida de las personas, pero muy enfocados inicialmente y primordialmente porque todo está en la línea de lo que Jesucristo quiso que nosotros conociésemos. Esa es la iglesia que tenemos hoy, pero venimos de esa historia. Evento chamado Bambek Kaya. Este es un evento cultural, pero a nos manera Iglesia Pentecostal Unida de Aruba no quiere quedar atrás. Nos quiere unir el evento aquí para hacer algo hopi especial. Compartir el Evangelio de Dios. Aprovechando multitud que também tem agua y aprovechando la comunidad de Aruba. Lo que nos quiere dar para la comunidad de Aruba, dándonos su perspectiva de lo que está el Evangelio y de lo que está la misión del Señor. Ana Marina, el papá de nuestra hermana Gloria, el hermano Andrés cumplió años esta semana pasada. Vamos a orar en favor de él. Y bueno, que Dios nos bendiga. Digan amén. Deseamos que Dios bendiga a todos estos cumpleañeros, ¿verdad que sí? Qué bonito estar en la iglesia del Señor. Hermano, qué bonito pertenecer a la iglesia del Señor. Este es un regalo, amén. Privilegio, esa es la palabra, un privilegio pertenecer a la iglesia del Señor, amén. Oremos, Señor Jesús, a ti clamamos, a ti oramos. Esta mañana, Dios, pedimos por nuestros hermanos, familiares de ellos, amigos, hijos que cumplen años, Señor.
Yo te ruego que tú los bendigas, que tú los guíes, que tú los acompañes, que tú bendigas la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos, Dios, sus vidas, sus familias, sus proyectos, su vida espiritual, Señor. Ayúdalos, dirígeles, guíales, acompáñales. Oh Dios, te lo pedimos, Padre Celestial. Oh Dios eterno, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, oh Dios maravilloso, en el nombre de Jesús. No faltes con la bendición, la gracia con ellos, Señor, en tu nombre santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración más, hermanos. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga esta mañana con su palabra. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, bendícenos esta mañana con tu palabra. Respáldanos, ayúdanos. Oh Dios mío, danos la palabra que necesita tu pueblo y tu iglesia. Oh Dios, una iglesia, Señor, llena de tu Espíritu Santo, llena de tu presencia, de tu poder, de tu gracia, de tu unción, de tu respaldo, Dios. Oh, el Espíritu Santo en nosotros hará la diferencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la Biblia, el libro de Isaías, capítulo 32. Libro de Isaías, capítulo 32, versículo 15. Tengan la bondad. Damos la bienvenida a todos, hermanos, amigos. Tenemos visita también, nuestro hermano Norbey, su esposa, la hermana Beatriz, nos visitan de la iglesia del Señor en La Guajira. Amén. Hermana Judy, llegó los paisanos. Amén. Bienvenidos, hermanos, nos alegra tenerles con nosotros. Bienvenidos a la iglesia del Señor en Aruba. Amén. Gloria al Señor. También, hermanos, quiero los hermanos que no haya presentado, a veces hay hermanos que vienen a estar aquí y no haya presentado, por favor, dentro de 8 días les voy a presentar, por favor, avíseme sí, con tiempito para abrir un espaciecito y poderlos presentar a la iglesia. Amén. Los que no hayamos presentado, que hayan venido desde Colombia, de otra parte, que sean parte de nuestra iglesia. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, Isaías capítulo 32, vamos a leer el versículo 15. ¿Han encontrado todos? Leamos la palabra del Señor. Léanlo duro. Una vez más, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Amén. Gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Gloria al Señor. Bueno, quisiéramos hacer más en el culto, pero el tiempo no ayuda, ¿verdad? El tiempo siempre será un factor contrario, pero bueno, la Biblia dice todo tiene su tiempo. Amén. Todo tiene su tiempo. Gloria al Señor. Hermanos queridos, hemos venido hablando acerca, ¿me recuerdan? Hemos venido hablando este mes acerca de ser llenos con el Espíritu Santo. Amén. Ese es nuestro lema, pero yo les he dicho que más que un lema debemos volverlo un propósito en nuestra vida. No solo un lema, hermano. Yo quisiera que no lo vea solo como un lema de un mes de predicación. No, entienda la importancia, y yo se lo repito, la importancia de ser llenos con el Espíritu Santo. Amén. Entienda la importancia de ser llenos con el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos,
Hay una investigación que han hecho en uno de los desiertos. Se llama el desierto de Atacama. Es considerado uno de los lugares más secos de la tierra. Sin embargo, estudios que han hecho en ese desierto han dejado comprender que hay semillas que permanecen bajo la arena y esa tierra árida de un desierto hasta cerca de 50 años bajo tierra. Ahí permanecen secas. Pero los científicos han experimentado o han visto algo que ellos lo llaman el desierto florido. O sea, que el desierto ha dado flores. Y resulta que cada cierto tiempo que llueve en ese lugar, cuando llueve, llueve intensamente, pero cuando ha llovido, esas semillas se han activado. Y entonces el desierto ha florecido. La razón para que haya florecido es que ha caído agua del cielo. Amén. Y ha cambiado lo que es ese desierto, su palabra lo dice, desierto. Pero considerado uno de los desiertos más áridos, donde más calienta el sol, donde más difícil puede ser la vida por la temperatura. Hermano querido, déjeme traer eso a nuestra vida y decirle que lo que usted y yo necesitamos en nuestra vida, en la vida cristiana, en la vida para caminar con Dios, para enfrentar diferentes momentos, experiencias, situaciones, para permanecer hasta el final del camino, es ser llenos con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo le repito eso, hermano. Lo que necesitamos todos nosotros es ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Lo que usted y yo necesitamos, lo que necesita la iglesia y lo que necesita el mundo es cristianos llenos del Espíritu Santo. Amén. Digan gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Lo único que puede cambiar la aridez de una vida desierta, de una vida donde se pierde el sentido, el valor, el propósito, de vidas que a veces no encuentran razón de ser, lo que puede cambiar es ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Diga gloria a Dios. Hermanos y amigos, por más que una persona quiera cambiar su estado, su vida, transformarse, cambiarse, mejorar, por mayor esfuerzo que haga, él seguirá haciendo lo mismo. Pero permítame decirle, nosotros llenos del Espíritu de Dios, nuestra vida sí cambia. La manera en que vemos es diferente. La manera en que percibimos es diferente. No es lo mismo alguien lleno del Espíritu Santo a alguien que no tenga el Espíritu Santo de Dios en su vida. No es lo mismo. Amén. Digamos gloria a Dios. Alguien hablando de la forma de pensar de los que estudian la vida y el comportamiento humano. Hay una filosofía que se llama el existencialismo. Y es donde mira la conducta de vida de los seres humanos, cómo viven, cómo se comportan, qué prácticas tienen, qué buscan. Y los que han estudiado el existencialismo han llegado a la conclusión de que el ser humano vive una existencia desértica, que por más que busque algo, sigue siendo vacío. Y usted lo va a encontrar en la gente que buscan el sentido a la vida en el placer, pero se meten tanto al placer que al último hasta se degeneran y llegan a estados de perversidad, pero siguen vacíos. Y entonces siguen buscando y se adentran en las drogas. Y aunque prueban una droga y luego avanzan a otra y luego a otra y le dicen esta es más potente, pero cada vez su vida es más vacía. Amén. El ser humano piensa que en el tener está el secreto,
Pero el ser humano se da cuenta que puede querer una bicicleta, no la tiene y la quiere, y cuando la tiene se da cuenta, bueno, gracias por la bicicleta, pero después dice, necesito una moto mejor. No, la bicicleta no lo llena, y se compra la moto y después dice, no, necesito un carro, y se compra un carro. Y la vida se vuelve, quiero otro, y necesito uno mejor, y necesito otro. Pero terminamos llegando a la conclusión de lo que dicen estos estudiosos, que hay un vacío. Y usted no ha viajado y quiere viajar, y cuando viaja ya no quiere viajar. Y usted va a ciertos lugares y después los anhelaba ir, pero cuando vaya, es que qué rico ir a tal país, pero cuando vas ya fuiste. Y la vida es casas, carros, lugares bonitos, pero de ahí no pasa. Así que termina uno diciendo, es verdad, hay un vacío allá adentro del ser humano. Hay un vacío que no lo llena ni el oro, no lo llena la riqueza, no lo llena el placer, no lo llena la fama, no lo llena el poder, no lo llena nada. Solo hay algo y alguien que puede llenar nuestra vida, iglesia, y lo tenemos nosotros, la iglesia del Señor. Lo que puede llenar nuestra vida es tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Eso llena. Hermano, eso llena. Y yo quiero decírselo, nos ha llenado. Por eso usted viene aquí. Y la gente puede contar dinero, pero sigue vacío. Puede tener propiedades, pero siguen vacíos. ¿Cómo es que los hombres ricos se suicidan? Si eso fuera lo que llenara, no se suicidarían. Si fuera el ser un actor de cine, de Hollywood, aunque ahora se les va a acabar el negocio, con la IA ya hacen películas sin necesidad de actores. Pero algunos, su vida ha sido, yo quiero ser un modelo, yo quiero ser un actor, yo quiero ser esto. Pero cuando llegan allá, caen en las drogas, porque están vacíos y se pierden en el ocultismo. Y buscan prácticas y buscan cosas. Pero hermano, aquí llegamos muchos de nosotros con problemas, con enfermedades, otros en los vicios, otros con graves problemas en su vida. Pero aquí sintieron una paz, una alegría, un gozo, un regocijo, algo que cambió sus vidas y los hizo diferentes. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Que aquí habita el Espíritu Santo de Dios en medio nuestro. Hermano, aquí habita el Espíritu Santo de Dios en medio nuestro. Aquí hay personas que vienen al culto por primera vez y me dicen, pastor, yo voy a la iglesia y créame que yo siento algo extraordinario, algo se mueve, algo siento, algo me hace vibrar. Hermano, no somos nosotros, no son por lo bonito que canten, sí cantan bonito, pero es que esta iglesia tiene algo más grande que cantantes o que predicadores. Esta iglesia tiene el Espíritu Santo de Dios. Dele la alabanza a Dios, dele la gloria a Dios. Hermanos, nosotros somos cristianos llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que los que no hayan sido llenados deben buscar. Y los que han sido llenos con Él, permanecer. Amén. Hermano querido, pero ser lleno del Espíritu Santo es más que vivir una experiencia. Amén. La manera de ser lleno con el Espíritu Santo es, la Biblia dice, el Señor dijo en Isaías, en lengua de tartamudos le hablaría a este pueblo. Así que la manera en que la Biblia dice que somos llenos del Espíritu Santo es hablando en nuevas lenguas.
No es como a la gente en alguna parte le dicen que se fue de espalda, que empezó a reírse y que esa es la risa santa y que eso es el Espíritu Santo. No, no, nada de eso. Pero hermano querido, el Espíritu Santo sí llegó el día de Pentecostés como una promesa del Señor a su pueblo, a sus discípulos y a todos los que estaban reunidos. Y la Biblia dice que de repente estaban reunidos y vino un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos, y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Así que la manera en que Dios estableció el ser llenos con el Espíritu Santo, amén. Y hermano querido, pero tiene que pasar de la experiencia a buscar nuestra vida, a dar el fruto del Espíritu de Dios. Y eso cambiará la historia, no solo de su vida, de su familia, sino de Aruba y de cualquier entorno. Un cristiano lleno del Espíritu Santo, la gente que camine cerca a él lo va a percibir. La gente dirá: usted tiene algo, usted tiene algo. Pero hermano querido, aunque alguien se vista muy bien, pero no se llene de la presencia de Dios, solo será arreglos externos, pero lo interno no habrá cambiado. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, amén. Diga gloria a Dios. Y hermano, necesitamos buscarlo. Yo sí quiero decirle, hay que buscarlo, hay que anhelarlo. Y aunque es una promesa, hermano, aunque es una promesa, es como el agua. El agua calma la sed, pero el que quiere agua tiene que ir a la fuente, tiene que pedirla, tiene que acercarse a la llave, al cranchi, acercarse allá y buscarla. Eso es lo que Dios nos dice, y eso es lo que el Señor dijo allá en el libro de Juan capítulo 7 versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el Señor dijo: y de su interior, de adentro de esa persona va a salir algo diferente. Hermano querido, el cristiano que se llena con el Espíritu Santo tiene la experiencia que vive, es gloriosa, pero lo que sucede en él es más grande, porque lo que hace en él el Espíritu Santo es llenarlo, y es llenarlo de Dios mismo, es llenarlo del poder de Dios, es llenarlo de unción, es llenarlo de gracia, es llenarlo de autoridad, es darle palabras. Dios, tanto así que el Señor, cuando los discípulos fueron a predicar, hubo un momento en que el Señor les dijo: no se preocupen ni por lo que van a decir, no se preocupen, el Espíritu Santo les dará palabra. Es que eso es lo que Él hace, hermano, y esto es lo que hay que entender y darle la importancia a que seamos llenos del Espíritu Santo. Amén, diga gloria a Dios. Cuando miramos el pasaje bíblico que estamos leyendo en Isaías capítulo 32 versículo 15, el versículo dice, comienza el versículo 15 hasta. Así que ese versículo dice hasta, y esa es la palabra con que empieza, y eso es una conjunción, y lo que está haciendo es un punto de quiebre allí. Eso es lo que está haciendo esa palabra. Hay un punto de quiebre. Se viene en un estado y esa palabra dice hasta, y entonces se cambia a otro estado. Pues el versículo dice, léalo conmigo: hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Cuando eso suceda, el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil irá más lejos todavía. Será estimado ¿en qué? En un bosque. Pero ¿cuál es la condición que necesitaban para que todo cambiara?
Dígalo fuerte, por favor. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu, ¿de dónde? De lo alto. Hermano querido, la situación de Israel en ese pasaje que está contando el profeta era una situación compleja. Compleja. Si usted lee desde el versículo anterior, desde el versículo 12, mire lo que dice, versículo 12: golpeándose el pecho, lamentarán. ¿Por qué? Los campos que eran deleitosos y por las vides fértiles ya no estaban. Así que ellos venían en una situación de juicio. Los campos fértiles no estaban, las vides agradables ya no estaban. Hermano querido, el versículo 13 dice: sobre la tierra de mi pueblo subirán ¿qué? ¿Usted sabe lo que es una tierra en la que era la tierra que fluía leche y miel de la promesa, ahora eran espinos y cardos? Y luego dice: y aún sobre todas las casas en que hay ¿qué? Alegría, en la ciudad de alegría, porque los palacios quedarán como, léanlo conmigo, los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen ¿qué? Asnos monteses y ganados hagan ¿qué? Así que todos los campos deleitosos y las vides fértiles y las casas llenas de alegría dejaron todo eso y empezaron a nacer cardos y espinos, y se acabó la alegría. Y entonces vinieron los animales del monte y fueron los que llenaron esos lugares. Pero hay una palabra que determina todo y dice: hasta que haya derramado sobre ustedes el Espíritu Santo, la vida será diferente. Y eso no puede olvidarlo la iglesia. Hermano, el día que el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, esa persona vive un cambio, vive una transformación. No es hecha por mano de hombre, no es cosa de escultura, de forma, ni de pensamiento humano. Es el Espíritu de Dios que llenó esa vida, y esa vida será transformada. Dele la gloria a Dios, hermano, dele la gloria a Dios. La situación de Israel era compleja. Si uno se va al capítulo 1 de Isaías, hermano, es triste la descripción de cómo estaba el pueblo. Vamos un momentico al capítulo 1 de Isaías. Desde el versículo 4, mire lo que dice. Mire cómo se describe a Isaías en la situación del pueblo. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Hermano, ¿no le parece que eso es como si fuera hoy mismo? ¿No le parece que eso es lo que hoy se vive en el mundo? Aunque esto se escribió hace 2700 años. Ese era el tiempo en que se escribió. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Qué hicieron? Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Verso 5: ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma. ¿Y qué? Y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados ni vendadas ni suavizadas con aceite. Versículo 7: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros. Hermano, así estaba Israel. Pero se les dijo: hasta. Así que hubo un punto de quiebre, de cambio.
donde el Señor les dice: todo va a ser así hasta que sobre ustedes descienda el Espíritu Santo. Amén. Diga gloria a Dios. Hermanos, esa palabra hasta nos está dejando ver al menos dos puntos importantes aquí en ese versículo bíblico. Número uno, que cuando ellos se llenaran del Espíritu de Dios, el juicio iba a acabar. Cuando el Espíritu de Dios descendiera sobre ellos, la consecuencia se iba a terminar. Y no es lo que pasa en nuestras vidas, hermanos. Venimos del mundo cargados de pecado, con una mentalidad errada, equivocada, contraria. ¿Cuántos de los que están aquí antes odiaban el evangelio y ahora son los que más cantan? ¿Cuántos de los que están aquí no querían a los evangélicos y ahora son los que más nos quieren tener? ¿Cuántos de los que están aquí no querían saber nada de cristianos ni de evangélicos, pero hoy son parte de la iglesia, lavados, transformados, renovados? Sus vidas cambiaron. Gloria al nombre de Jesús. Lo que eran ya no lo son. El juicio cambió sobre ellos. Hermano querido, número uno, nos deja entender que esa llenura del Espíritu de Dios cesará en nosotros la consecuencia del pecado. Y es que un cristiano lleno del Espíritu de Dios, hermano, ya de él sale lo contrario a lo que era antes. Tiene otra naturaleza, da otro fruto, da otro resultado, porque está lleno de la presencia de Dios. Pero número dos, ese hasta, que en griego es ad, en hebreo, es ad, y quiere decir derramamiento, plenitud. Cuando ustedes sean llenos, está diciendo, de la presencia de Dios y sean plenos en la presencia de Dios, lo que está diciendo es: entonces ustedes ya no necesitarán su fuerza humana, será el Espíritu de Dios en ustedes el que hará la diferencia. Así que esa palabra nos deja reconocer que la fuerza humana es limitada. Usted, para lograr cosas, usted puede hacer ciertas cosas. En su vida hay cosas que pueden mejorar, pero hay otras que no las cambia usted ni con su fuerza, ni con su espada, ni con sus armas, ni con su capacidad, ni con su intelecto. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, no es con espada, tampoco es con ejército, pero si hay una fórmula, Pedro, que te abrirá camino y la vas a necesitar. Y tomó la oreja del soldado y se la puso y le dijo: Pedro, es con el Espíritu Santo, es con el Espíritu de Dios que tu vida será diferente. Hermano querido, hay cosas que trataremos con nuestra fuerza de hacerlas, pero seremos vencedores el día que nos llenemos del Espíritu Santo de Dios. Ese día tu vida cambia. Ese día tu manera de ver la vida va a cambiar. Tu visión de la vida. Tu visión, hermanos, hay cristianos que van a luchar toda la vida y su vida se vuelve una lucha, un esfuerzo. Pero lo que ellos necesitan es llenarse del Espíritu Santo. Entonces la vida ya no será de esfuerzo, ya no será de sacrificio. Hay gente que venir al culto es como un sacrificio. Para usted, lleno del Espíritu Santo, es un regocijo, es una alegría, es un gozo. Hermano, aquí encontramos lo que allá afuera no encontramos, ni vivimos, ni sentimos. Aquí hemos experimentado lo que allá afuera no se vive. Y eso es lo que cada cristiano necesita entender en la vida. Si nos llenamos de Dios y de su presencia, del Espíritu de lo alto. Esa palabra espíritu en hebreo, hermano, es ruach, y traduce aliento, viento, espíritu, influencia. Y eso es lo que da el Espíritu Santo en un cristiano,
le da esa fuerza, le da esa capacidad, le da ese aliento, le da esa fortaleza, le cambia la visión de la vida, le hace descubrir el verdadero sentido y propósito de la vida. Gloria al nombre de Jesús. Y es donde tenemos que mantenernos, hermanos queridos. Dele la gloria a Dios. Hasta que sea derramado el Espíritu de lo alto. ¿Sabe usted, hermano, que cada que la Biblia habla de el derramamiento del Espíritu Santo era porque el pueblo antes venía en una crisis difícil, complicada, de alejamiento de Dios? Tenía necesidad de un poder, una unción. Así que cuando se habló de Pentecostés, cuando se habló de que cuando el Señor le dijo a sus discípulos, ellos habían caminado con Jesús 3 años ya largos, habían estado con Él, habían vivido con Él, habían visto los milagros que hacía, los prodigios que hacía, las sanidades, la liberación de los endemoniados, la multiplicación de los alimentos y grandes milagros. Pero hay un momento en que Jesús les dice a ellos: a ustedes les conviene que yo me vaya. Y eso fue como ponerles un baldado de agua fría. ¿Cómo así? Si aquí Jesús nos da comidita, se enferma alguien y Jesús lo sana, se rebota el mar y Él lo calma, hay problemas y Él los soluciona, se le rebota un endemoniado en la casa y Él solo manda la razón y se soluciona ese problema. Jesús es lo que necesitamos. Pero Jesús les dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, el Espíritu Santo ya no va a estar cerca a ustedes como yo lo estoy, sino que el Espíritu Santo va a habitar en ustedes. Ustedes van a tener de Dios en sus vidas. El Espíritu Santo es tener de Dios en nosotros. No es Dios cerca, no es Dios alrededor, es Dios en nosotros. Eso es el Espíritu Santo, Dios en nosotros, aleluya. Por eso el Señor dijo: entonces ustedes tendrán poder el día que reciban el Espíritu Santo. Así que había una necesidad y les dijo: quédense en Jerusalén, quédense. Señor, pero estamos que nos predicamos. ¿Te imaginas? Ellos, Jesús los llamó, los hizo sus apóstoles, ellos listos. Señor, ¿dónde hay que predicar? ¿Dónde hay que predicar? A veces hay personas así: ¿dónde hay que predicar, hermano? Estoy, pastor, solo suélteme, desáteme, pastor, déjeme ya. Hermano, hay gente que no se ha arrepentido todavía y dice: pastor, yo pues vivo con una persona que no es mi esposa ni nada, pero suélteme que yo para predicar estoy solo, pastor. Hermano querido, el Señor le dijo: no, quédense en Jerusalén hasta que sobre ustedes descienda el Espíritu Santo. Y cuando descienda sobre ustedes el Espíritu Santo, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese ser testigos, hermano, ese ser testigos hoy es diferente al concepto de testigo en el idioma griego. Es diferente. Para nosotros ser testigo es que a usted le dicen: ¿usted vio el accidente? Y usted dice: sí, yo lo vi. Ah, ok, ¿cómo venía la señora? Venía chateando. Todos los que se rieron chatean para el cuerpo. Pero ser testigo allá, cuando el Señor le dijo: quédense en Jerusalén,
Y cuando sean llenos del Espíritu Santo, ustedes van a ser testigos. El Señor les estaba diciendo, y ellos sabían lo que les decía. El Señor les dijo: cuando a ustedes les digan que tienen que morir por mi causa y por mi evangelio, ustedes llenos del Espíritu Santo no tendrán problema en entregar sus vidas, irán hasta la muerte, pero predicarán el evangelio. Eso era ser testigo allá en el tiempo antiguo. Y eso es lo que quiere decir el pasaje bíblico. La historia habla de un hombre llamado Policarpo de Esmirna, uno de los primeros, de los que se llaman los padres de la iglesia después de los apóstoles, los que recibieron la iglesia después de ellos. Y la historia dice que Policarpo de Esmirna, un día lo llamaron y le dijeron, era pastor de la iglesia en Esmirna, y le dijeron: Policarpo, niega tu fe porque te vamos a quemar vivo. Y prendieron la hoguera para quemar a Policarpo. Y la historia dice que ese hombre le contestó a los que lo acusaban y le decían, él les dijo: al Dios a quien sirvo en 86 años de vida nunca me ha fallado, nunca me ha dejado atrás, así que no tienen que tirarme. Él se tiró a la hoguera, hermano. Él dijo: yo no niego a mi Cristo. Hermano querido, alguien lleno del Espíritu Santo no retrocederá, no negará su fe. Él se para firme, pase lo que pase. Esa es la diferencia de ser llenos con el Espíritu Santo de Dios, que usted no lo va a esconder, que a usted no le dará miedo, que se pierda lo que se pierda, cambie lo que cambie, pero usted dice: yo tengo una relación con Dios. Dele ese aplauso al Señor esta mañana, hermano. Esa es la diferencia que algunos no entienden. Por eso Jesús le dijo a Pedro le dijo, bueno, Jesús le dijo a Pedro y a los que estaban ahí: llegó mi hora, me van a agarrar y me van a crucificar. Y algunos de ustedes me van a negar. Y Pedro dijo: ¿yo? Él se miró su porte. Era uno de los celotes. Así que no era cualquier personaje. Él pertenecía a una como una cultura de la época que tenía unas características. Él no era cualquier persona. Así que él dijo: yo, no, Jesús, vea lo que pase, pero para las que sea, como dice la gente por ahí. Para las que sea, ¿sí o no? Eso dijo Pedro. Y Jesús le dijo: Pedro, párate un momentico, porque tú que dices que me amas y que no me cambias, te quiero decir que no habrá cantado el gallo 3 veces y tú ya me habrás negado. Antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. No, yo, Señor, miras, hasta la muerte voy contigo. Y Jesús le dijo: te aconsejo que esperes Pentecostés mejor. Te aconsejo que no hables tanto y espere que un poder de lo alto llegue sobre tu vida. Y llegó el momento, hermano, y una muchacha, la Biblia dice una criada, alguien que servía en la época para una casa de familia, cuando lo miró le dijo: ¿tú cómo hablas? Tú hablas como ellos. Tú estabas con Jesús y acababan de llevarse a Jesús para crucificarlo. Y Pedro dijo: ¿yo? ¿Qué tal? Y empezó hasta a renegar. Luego vino alguien y dijo: tus palabras te delatan. Y él dijo: ¿yo? ¿Qué tal? Y volvió otra persona y le acusó. Y Pedro, cuando la persona le acusó y Pedro protestó, el gallo cantó y él entendió las palabras de Jesús: antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Pedro, no se trata de fuerza, no se trata de sabiduría, no se trata de tu capacidad. Esto es con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Esto tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios. No lo vea de otra manera, hermano, no lo vea de otra manera. Amigo, no lo vea de otra manera. Hay iglesias que no hablan del poder del Espíritu Santo.
pero el motor de la iglesia es el Espíritu Santo. Todo el libro de Hechos habla de la llenura, de ser llenos con el Espíritu Santo. Es más, los teólogos dicen que el libro de los Hechos no debiese de llamarse Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo, porque no fueron los apóstoles, fue el Espíritu Santo en los apóstoles el que hizo la obra que ellos hicieron, la sanidad de los milagros, el caminar sobre el agua, el hacer prodigios. No fueron ellos, fue el Espíritu Santo. Pues lo que ha mantenido esta iglesia y la mantiene hasta hoy es el Espíritu Santo. Hermano, yo le repito eso. Lo que ha mantenido esta iglesia y la mantiene hasta hoy es el Espíritu Santo de Dios en ella. El que nos hace permanecer es el Espíritu Santo. Amén. Pero hermano, eso sucedió antes de Pentecostés. Había una necesidad. En el tiempo de Joel, cuando se dijo: y en los postreros días derramaré de mi espíritu, ellos venían de una crisis tremenda. Ahí es cuando dice que los cultivos, lo que no se comió la oruga, se lo comió el saltón, y lo que dejó el saltón se lo comió el revoltón. Lo que está diciendo es: todo lo que ustedes siembren y los campos deleitosos, cuando no llega una plaga, llega la otra, y llega la otra, y llega la otra, pero no habrá cambio hasta que sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Hermano querido, todo en nuestra vida va a cambiar el día que nos llenemos de la presencia de Dios. Diga gloria a Dios. Después de Isaías 32, el versículo 15, mire lo que dice el verso 16. Verso 16. No, recuerde que decía que la tierra estaba desolada, los campos deleitosos se habían destruido, las vides fértiles ya no estarían hasta que descienda el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero mire lo que dice después de eso. Ya después de eso, entonces, y habitará el juicio en el desierto. Así que ya dice: no se preocupen, el desierto que era estéril habrá justicia, y en el campo fértil morará ¿qué? La justicia. Mire cómo cambió. Ese hasta que fueron llenos del Espíritu Santo cambió la historia del desierto, cambió la esterilidad, cambió la sequedad, cambió el problema. Todo cambió cuando fueron llenos del Espíritu. Versículo 17. Y el efecto de la justicia, ¿qué produce? Paz. ¿Sabe por qué la Biblia dice que para el impío no hay paz? Porque la paz que los seres humanos buscan no será conseguible. El único que da paz es tener a Cristo en el corazón. Es lo único que da paz, es lo único que llena, es lo único que hace que el hombre sea diferente. No hay paz para el impío, hermano, no la hay. Pero vea, aquí pueden venir personas enfermas. El médico les acaba de decir que tienen cáncer, que no hay más esperanza, que se mueren en 8 días, y se vienen al culto a cantar y a adorar a Dios, y hasta se les viene a la mente el coro: me voy con él, yo no me quedo. Ni tristeza, ni dolor, ni preocupaciones. Y no que no seamos humanos, sí somos humanos, y sí nos duele, y sí nos preocupamos. Pero es que, hermano, el Espíritu Santo produce una seguridad, una paz, una confianza, una llenura, un poder, una autoridad, que es lo que Dios quería que la iglesia entendiera. Desde la iglesia primitiva hasta la iglesia hoy, Dios quiere que el Espíritu Santo esté en nosotros. Pero, hermano, el Espíritu Santo es más que unas palabras, es más que un momento de emoción, es más que un momento de un culto, es más que ello. El Espíritu Santo, cuando lo bautiza usted hablando en nuevas lenguas, también empezará a producir un fruto en su vida. Y ese es el resultado de ser lleno con el Espíritu Santo, el fruto que da.
el fruto que produce. Y la Biblia nos dice en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Nos hace buenos. Uno no es bueno, uno se cree bueno, pero nos hace buenos. Benignidad, hermano, nos hace bondadosos. Nos hace bondadosos, produce una fe increíble, extraordinaria en nosotros. Pero también dice mansedumbre. Hermano, hay gente que cuando no tenía de Dios, no conocía la iglesia, ni estaba en la iglesia, alguien le decía, bueno, como dijeron pues en el cuento, nos matamos. Y dijo ella, de una, cuando quiera. Sin Cristo el ser humano solo reacciona por instinto. Eso es lo que hay en él. Pero un cristiano lleno del Espíritu Santo ahora tiene algo que le dio el Espíritu de Dios, y le dio mansedumbre, le dio todo el fruto que hemos hablado, pero luego le dice templanza, que es dominio propio. Hermano y amigo, hay situaciones en la vida que usted no la va a poder pasar si no está lleno de Dios. Una tentación, acechanzas del enemigo, ofertas del enemigo, nuestra naturaleza misma. Hermano, la naturaleza humana está inclinada al pecado y a ciertas cosas que a veces cuando sale al camino ahí no hay fuerza humana, ahí no hay capacidad humana, ahí no hay intelecto humano. Por eso muchos han vuelto atrás, y aunque han querido no pueden volver a regresar, porque cayeron víctimas de lo que creían que podían manejar. Hermanos, no se maneja ni la tentación, ni al enemigo, ni la circunstancia con nuestra fuerza. ¿Sabe cómo se maneja? Con la llenura del Espíritu Santo. Te dará templanza, te dará dominio propio. Serás capaz de decirle ofertas, tentaciones, vas a poderle decir no. No. Pero para eso necesitamos llenarnos. Hermano querido, no es lo mismo usted lleno del Espíritu Santo. Él trae resultados. Él trae paz, trae sosiego, trae tranquilidad. El Espíritu Santo en nosotros nos ubica. Cristiano lleno del Espíritu Santo, hermano, le da temor ser orgulloso, le da temor ser altivo, le da temor responder con prepotencia, porque ya el Espíritu Santo le dice: ¿quién eres tú? ¿Qué piensas que eres tú? ¿Cómo contestas con esa prepotencia, con esa altivez, con esa actitud? Anoche nos hablaban del carácter. Un cristiano lleno del Espíritu Santo, su carácter es transformado. Ese que no amaba a nadie ahora ama. Ese que no perdonaba ahora perdona. Ese que no toleraba algo ahora lo tolera. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Dele la gloria a Dios. La buena noticia es que el Espíritu Santo Dios lo dio, y lo dio sin medida. Así que el que quiera más, Dios le da más. El que quiera renovarse más, Dios le dará más. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Hermano y amigo, esto no es con fuerza. Usted puede tratar de mejorarse, cambiar, mejorar su vida, vestirse mejor, organizarse, pero le quiero decir, solo serán intentos humanos, solo será algo externo. Lo único que hace la diferencia es hasta que sea derramado el Espíritu Santo. Él sí nos hace personas diferentes. Nos hace ver la vida diferente. Podrás renunciar a lo que sea cuando Él te guíe. Podrás ser generoso cuando Él te guíe. Cuando Él te guíe, tú no tendrás problema. Cuando Él es el que llena nuestra vida,
la manera, el concepto del corazón es diferente. Veremos la vida diferente, reconoceremos las cosas diferentes. No nos costará servir, no nos costará dar, no nos costará ayudar a la obra de Dios, no nos costará hacer la misión. Por el contrario, lo que Dios dice en su palabra, vamos a decir como dijo un joven en la antigüedad: habla, Señor, que tu siervo oye y está dispuesto a lo que tú digas. Cuando alguien se llena del Espíritu Santo, nada será difícil para él. Dele la gloria a Dios, hermano, dele la gloria a Dios. Ese desierto que nos dice la Biblia, un desierto es símbolo de escasez, de sequedad, de aridez, de soledad, de sofoco, de calor, de desespero. Pero la Biblia dice: pero florecerá el desierto. Para decirle a cada cristiano que cuando nos llenamos con el Espíritu Santo, por desértica que sea su vida, por vacía que sea su vida, por sin sentido que sea su vida, porque usted no tenga una visión clara ni de Dios, ni de la iglesia, ni de la misión, ni de lo que tenemos que hacer, pero el día que nos llenamos con el Espíritu Santo, la visión cambia, la misión cambia, el sentir cambia, el propósito cambia, la vida cambia. Hermano querido, el Espíritu Santo hace que nuestra vida sea diferente. Gloria al nombre de Jesús. Y el versículo dice: y el desierto se volverá ¿qué? Un campo. El desierto se cambiará a campo fértil, pero el campo fértil se volverá un bosque. Un bosque diferente a un terreno fértil, es algo más grande, de árboles más frondosos, donde se refleja que hay una historia diferente. Hermano querido, lo que necesitamos hoy es que Dios derrame de su Espíritu Santo en nosotros. Y yo quiero invitar a la iglesia: cuando nos llenemos más del Espíritu Santo, tendremos que hacer menos fuerza propia, porque el Espíritu Santo será el motor que nos mantiene, que nos impulsa, que nos guía. A veces tenemos que rogarle a la gente para que ayude, pero cristianos llenos del Espíritu Santo, no habrá que decirles que ayuden, ellos se ofrecen. Cristianos llenos del Espíritu Santo no verán los inconvenientes de la vida, ellos se dispondrán a lo que sea. Por eso el Señor dijo: hasta que sobre ustedes descienda el Espíritu Santo. Hermano querido, necesitamos buscar el Espíritu Santo. Una vez que nos llenemos de Él, todo en su vida va a cambiar. Hay gente que los manejan los miedos, las emociones. ¿Y qué hago? ¿Y cómo hago? Y no sé qué hacer. Y estoy que no puedo, que me rindo, mis fuerzas no dan más. ¿Sabe cuál es la solución? Llénense del Espíritu Santo. Porque Él, en medio de su dolor, su angustia, su desespero, su soledad, su abandono, Él le dirá: no estás solo. No estás solo. Eso le demostró Dios a Elías allá cuando él huyó. Eso le demostró. Cuando Él le demostró su presencia y que venía en ese silbo apacible en ese momento, entonces Elías tomó fuerzas y siguió. Hermano querido, lo que va a cambiar nuestra vida, el cumplir la misión, el apoyar la obra de Dios, el servir, el trabajar, el consagrarnos, el ser diferente, el vivir para Dios, el tener otras actitudes, el ver la vida diferente, el no rendirnos, el permanecer, el no cambiar la fe ni el evangelio por lo que nos pongan enfrente. Hay gente, hermano, que eran buenos cristianos en Colombia o en Venezuela o en Ecuador y llegaron a Aruba y ganaron un poquito más, y hasta ahí llegó la fe. Hasta ahí llegó la fe. Hasta ahí negociaron, eso valía su fe, unos florines de más.
¿Cuánto te costó tu fe y tu evangelio? No, pues que yo me ganaba X plata allá y ahora acá me gana más y quiero más y más y más. Hermano querido, que el que se llena del Espíritu Santo hará lo que hizo Policarpo de Esmirna. Yo no niego mi fe, yo no niego a Jesús, yo me quedo con él, y se tiró a las llamas. El cristiano lleno de Dios no se rinde, no niega, no cambia, no negocia su fe, no cambia su creencia, no lo mueven las emociones. Él sabe en quién está fundamentado. ¿Sabe qué necesitamos? Ser llenos con el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que necesitamos. Eso te mantendrá, eso te hará ser alguien objetivo, firme, estable, definido. Hey, pero ustedes ¿cómo son tan firmes? No, no somos nosotros. No, el problema es pensar que somos nosotros. Aquí nadie es firme por su fuerza, pero ¿sabe cómo sí somos firmes? Cuando acudimos al que nos llena de su presencia, de su poder, de su fortaleza, de su unción. El que nos mantiene aterrizaditos es el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que hay que buscar y lo que tenemos que anhelar y sentir necesidad. Estén de pie, tengan la bondad. Lo que necesitamos hoy, hermanos y amigos que están aquí, desde el inicio de sus vidas cristianas, es decirle a Dios: Señor, lléname con tu Espíritu, lléname con tu presencia, bautízame con tu Espíritu Santo. Eso es lo que necesita la iglesia, lo que necesita usted, lo que necesito yo, lo que cada joven debe anhelar. Busca la llenura del Espíritu Santo. No busque el cargo, hermano. No busque predicar. Usted lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le abrirá camino. No busque convencer a nadie, el Espíritu Santo convencerá por usted. No busque que a usted le den un lugar, una posición, un cargo. El Espíritu Santo lo sacará de allá y lo pondrá donde tiene que ponerlo. El motor de esto es el Espíritu Santo. El que llama, el que incorpora, el que capacita, el que bautiza, el que llena, el que dota de poder es el Espíritu Santo. No somos nosotros, hermano. Solo camine en esa dirección y el Espíritu Santo hará con usted y conmigo lo que Él tiene que hacer. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento y alaba a Dios esta mañana y le dice: Señor, yo necesito de tu Espíritu? ¿Por qué no le dice a Dios un momentico: yo necesito de tu Espíritu? Dígale: Señor, yo necesito de tu Espíritu. Yo necesito que me renueves. Yo necesito, Dios, que me llenes. Yo necesito, Dios, que llenes esta vida, este corazón, este vacío, esta sed, este anhelo. Oh Dios, llénanos de tu presencia. Llénanos de tu Espíritu Santo, bautiza. Oh Dios, llena tu iglesia, tu pueblo, tus hijos. Oh Dios mío, cristianos, hablando en nuevas lenguas, bautizados con el Espíritu Santo y dando el fruto de ese bautismo, Dios, demostrando esa llenura del Espíritu Santo con sus vidas, con sus obras, en donde estén, Dios mío. Tú puedes bautizar con el Espíritu Santo allá en la casa, yendo en el carro, aún en el trabajo, Dios. Tú puedes depositar de tu Espíritu y de tu unción en la vida de un cristiano, Dios. Bendícenos y ayúdanos, Señor. Necesitamos tu presencia en esta mañana. Oh Dios mío, una iglesia que busca, que tiene sed, que tiene anhelo, que tiene necesidad. Desesperado por ti. Sí, Señor. Con un corazón sediento Alabe a Dios, hermano. que espera Yo no sé si alguien quiera venir a este altar y decirle: Señor, yo lo voy a buscar.
No te canses de buscar su presencia. No te canses de buscar el Espíritu Santo. por ti, No te canses, hermano, no te canses. con un corazón sediento Si has tocado una vez, sigue tocando. que espera beber Si lo has pedido, síguelo pidiendo. de ti. Él da de su Espíritu sin medida. Tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo. Dile, Señor, yo necesito de ti. Oh Dios, Esperamos por ti. ven, ven. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, Llénanos, Dios, llénanos. llena este lugar. Llena tu iglesia, Señor. Equipa cristianos, bautízalos. Dales unción, Espíritu Santo, dales autoridad. Llénalos de tu Espíritu para tener seguridad y convicción, llena este lugar. confianza. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo. Derrama tu gloria, Dígaselo, dígaselo. esperamos por ti. Adoren, hermanos, solo adoren. Adoren un momento. Espíritu Santo, Adórele. Espíritu Santo, Adórale esta mañana, adórale. llena este lugar. Oh, aleluya. Aleluya. Espíritu Santo, Te necesitamos, Dios. Te necesitamos, Dios. llena este lugar. Te necesitamos, Dios. Oh, oh, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Llena, Dios, llena con tu presencia. Llena vidas. Llena corazones, Dios. Llena vidas, Dios. Llena corazones. Veremos la vida diferente, Dios. Esos cristianos llenos del Espíritu Santo ven la vida distinta. Su gozo es distinto. Su amor es distinto. Oh, venir a la iglesia lo hacen distinto. Oh, Espíritu Santo, ven. Llénanos, Dios, llénanos.
necesitamos, Señor, te necesitamos. con un corazón. Te necesitamos, Dios. Quiero esperar beber de ti. Te necesitamos. Aleluya, aleluya, te necesitamos, Señor. Lo que necesita esta iglesia es llenarse del Espíritu Santo. Lo que necesita cada cristiano es tocar, batir la puerta, pedirlo, buscarlo, adorarte, y tú los vas a llenar con el Espíritu Santo. Oh Dios mío, llénanos de tu presencia, llénanos. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Que esa sea la principal petición de esta iglesia. Que ese sea el principal ruego de esta iglesia. Una llenura del Espíritu Santo nos dará autoridad para guiar a nuestros hijos, nuestra casa, nuestra familia. Nos guiará para cultivar una relación contigo. Hablaremos y tu palabra irá con poder y con autoridad, Dios. Pero necesitamos más de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios, gracias. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Hermano, digamos gloria a Dios. Coma vida, dígale al Señor gloria a Dios. Que Dios le bendiga a todos.